Hola a todos. Esta es una presentación de los laboratorios que tuvimos para las prácticas de química orgánica. El grupo está conformado por Dan Arevalo y Mariana Borges. Esta es una presentación para la universidad de la materia de química orgánica. Vamos a hacer, primero iniciaremos con el aislamiento del limoneno. En este caso fueron las mandarinas. Entonces, para iniciar, pues el limoneno es una sustancia natural que se extrae del aceite de las cáscaras de los cítricos y que le da olor característico a los mismos. En este primer laboratorio lo realizamos pues con el objetivo de comprobar la existencia de dobles enlaces de carbono para hacer una extracción de limoneno o un aceite esencial a partir de cáscaras de mandarinas y otros cítricos, mediante la destilación o la extracción por método con el equipo Soxhlet. En esta figura 1 pues vemos el montaje experimental para la extracción de materia orgánica de rocas, pero en nuestro caso, que fue de varias sustancias, entre ellas pues la mandarina, también teníamos el clavo, el anís y otras sustancias. Esta extracción por el método de equipo Soxhlet es un procedimiento que consistió pues, en previamente haber dejado durante casi una semana cáscaras de cítricos en un recipiente con alcohol etílico como solvente. Y cuando llegamos a la práctica, estos se separaban colocándose respectivamente en el equipo Soxhlet y pues el alcohol comenzaba a extraer los componentes de la muestra de cáscara de tal forma que dicha muestra seca de cáscara que está contenida comienza a ser de cierta forma como lavada pues constantemente por el alcohol y a su vez todos sus componentes. Seguíamos con la destilación simple, que fue pues, el método que sí trabajamos pues, la mayoría en el laboratorio, y pues este proceso es un proceso de separación de sustancias que hace uso a su vez de la ebullición y de la condensación. El método emplea la ebullición de manera selectiva para separar los componentes de una mezcla generalmente homogénea y líquida. Ya. Bueno, a continuación tenemos los materiales que se utilizaron para este laboratorio. Entonces, un matraz redondo de 2 bocas de 500 mililitros en donde pues se depositaron las cáscaras de mandarina picadas en trozos pequeños. Un condensador, una probeta de 50 mililitros, un adaptador curvo para la destilación, un termómetro, un soporte universal, 2 pinzas con nuez, un manto calefactor, 250 mililitros de agua destilada, permanganato de potasio, un embudo de decantación, un soporte universal, una pinza con nuez, un vaso de precipitado de 25 mililitros, 50 mililitros de aceite esencial previamente extraído, 10 mililitros de éter y el sulfato de sodio anhidro. Bueno, en esta tabla podemos observar el procedimiento en donde la temperatura inicial de la destilación para las dos fue de 80 grados centígrados y la temperatura final para mí fue de 73.0 y para mi compañera fue de 91.0. La cantidad de aceite esencial que se pudo extraer en la destilación fue de 64.0 y de 50.0. Y la cantidad, esa fue la inicial, y la cantidad de aceite esencial que se extrajo con la destilación final fue de 4 y de 5. Por último tenemos el resultado en donde se comprobó con permanganato de sodio la evidencia del rompimiento y la oxidación de dobles enlaces de carbono. Cumpliendo así con la... Bueno, ya que estás grabando, dejemos hasta ahí. Bueno, listo. Ya, mándeme eso rápido. Espérelo. En este segundo laboratorio fue el laboratorio de la cromatografía en capa fina. Y la cromatografía es una técnica muy utilizada porque es eficaz para disolver adecuadamente mezclas de compuestos naturales. En este caso hicimos la cromatografía en capa fina y es como donde la fase estacionaria consiste en una capa delgada de un absorbente depositada sobre un
una placa de vidrio, en este caso fue una lámina de aluminio, y en esta técnica el grado de elusión de las sustancias depende tanto de su propia polaridad como la polaridad del eluyente utilizado. El objetivo de esta práctica era determinar de manera rápida y eficiente los compuestos más polares y los menos polares que se encontraban en un solvente, calculando unos valores y correlacionarlos a la selección adecuada de un eluyente, deduciendo la relación que existe entre la polaridad de las sustancias que se analizan, pues, y la de los eluyentes ya utilizados. Para este laboratorio utilizamos lámpara UV portátil, un papel filtro, sustancias problema, placas cromatográficas de sílice, diclorometano y etanol. Las sustancias problemas utilizadas fueron clavo, anís, canela, mandarina, lulo, naranja y tinta china. Estas muestras se obtienen a partir de la concentración del etanol con plantas medicinales, pues en este caso fueron estas que ven aquí, y estuvieron pues antes ya listas en la práctica, no las hicimos nosotros, sino que ya las tenían en el laboratorio, y estas están pues sumergidas en etanol al 70%. Para este procedimiento se utilizaron también recipientes de vidrio con tapa para pues, el revelar las placas, pipetas Pasteur de vidrio, pipetas Pasteur de plástico, papel filtro capilar, lápiz y regla. El procedimiento es donde pues aquí utilizamos dos placas cromatográficas de gel sílice. Como pueden ver en la imagen, en la primera placa tenemos 4 punticos, tienen que estar bien separaditos para que no se mezclen las sustancias, problema. En la primera tenemos el clavo, en la segunda el anís, la tercera la canela y en la tercera la mandarina. Y en la segunda placa de gel sílice tenemos lulo, naranja y la tinta china. El procedimiento pues es depositar una pequeña cantidad de la muestra problema en un punto en la parte inferior de la placa. Siguiendo esto, pues se introduce la placa en la cámara, pues antes de eso en cada puntico se ponen goticas de cada sustancia. Después se introduce la placa en la cámara cromatográfica, que es esta de acá, esta. Después, previamente pues ya aquí ya está preparada con el papel filtro. De esta manera se sutura el ambiente y se procede a introducir el disolvente correspondiente, en este caso pues el etanol, el diclorometano, pero también se puede usar el acetato de etilo. Cuando la cámara ya está lista, se retira el papel filtro y se coloca la placa de forma que solo la parte donde se depositaron las muestras queden sumergidas en el disolvente correspondiente. Cuando se meten las placas, pues toca estar pendiente de cómo va subiendo la mezcla, el diluyente y el disolvente, pues para que se pueda ir observando cómo cada sustancia problema va subiendo respecto pasa el tiempo. En el detalle experimental, nosotros nos tocó usar pues, el etanol y el diclorometano con 4 milímetros cada uno. Y en la primera pues vemos la sustancia problema, la segunda son el resultado de ya haber pasado por la cámara cromatográfica. Entonces la segunda imagen es la placa gel sílice con una concentración del diluyente que era de 4 milímetros, sometida a una luz UV de 254. Como pueden ver, los punticos o las marcas ya con lápiz son los arrastres que tuvo cada muestra. Entonces ahí se podrían observar en la cámara. En la tercera imagen es la segunda placa de gel sílice con la concentración pues, del diluyente y sometida a una luz UV de 365. En esta casi no teníamos no se observaron muchos arrastres, entonces por lo tanto no tenía tantas marcas. En estos resultados son los resultados de nuestro grupo, y pues en la primera tabla podemos ver pues son los 4 primeros sustancias problema y la segunda tabla son las 3 restantes. La primera tabla es respecto a la lámpara de 254 y la segunda es respecto a la lámpara de 365. Entonces, lo que concluimos fue que pues se podía ver después de haber hecho como un cálculo, podíamos evidenciar el cociente de arrastre de las muestras problema, donde el clavo
La mandarina y la naranja eran las muestras más polares de todas, al presentar hasta más de 3 arrastres, en comparación con la tinta china y la canela o el lulo, que tuvieron menos de 3 arrastres. Pues estas fueron claramente las menos polares, al dejar todos sus componentes en la mezcla de etanol o el diclorometano. Y además cabe mencionar que pues, los espacios en blanco pues, son los pues, datos que no dieron, porque ya no había más pues, para calcular, ya no había más arrastres para el factor de retención. Pues el factor de retención se medía de la siguiente manera: la distancia recorrida del compuesto sobre la distancia recorrida del disolvente, o el recorrido de la muestra sobre el recorrido total. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que las posibles fallas, como en el proceso de este laboratorio de extracción de las muestras, la cantidad de tiempo al preparar los diluyentes, ya que pues si una gotica se pasaba como al otro punto, pues pueden haber problemas para los resultados. La cantidad de tiempo, los diluyentes o la saturación de la cámara cromatográfica, debido a que se logran visualizar menos arrastres en algunas de las placas, las cuales fueron previamente analizadas en la lámpara de luz UV. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca del tercer laboratorio, el cual fue la síntesis de la fenolftaleína. Entonces, la fenolftaleína es un indicador coloreado, el cual permite determinar el pH de una disolución. Para este laboratorio se utilizaron los siguientes materiales: un condensador, una pinza nuez, un soporte universal, un vaso de precipitado de 400 mililitros, 2 vasos de precipitado de 50 mililitros cada uno, un balón de fondo plano de 125 mililitros y un embudo de decantación. El procedimiento que se realizó para la síntesis fue mezclar en el balón fenol, anhídrido ftálico y ácido toluensulfónico monohidratado. Esta mezcla se debe calentar durante 2 horas aproximadamente a una temperatura de 150 grados Celsius con agitación magnética. La agitación magnética es un magneto, valga la redundancia, dentro del balón, que lo que hace es, con el calor, empieza a girar, logrando una mejor integración de los productos que se encuentran dentro del balón. Una vez esta mezcla se enfría, se debe añadir 10 mililitros de diclorometano al balón con la misma agitación magnética constante. Una vez realizado esto, se transfiere la mezcla al embudo de separación de 100 mililitros y se separa la fase orgánica de la acuosa. Entonces, se transfiere al mismo vaso de precipitado y la fase orgánica al embudo de separación vacío, en donde se le adicionan 5 mililitros de NaOH y se debe agitar el embudo hasta que desaparezca por completo el color rosado. Por último, se adicionan 10 mililitros de agua para diluir el extracto. Esta tabla que podemos observar aquí es una tabla con las cantidades que se encontraban en cada uno de los recipientes, en donde en el recipiente 1, 2 y 3 tenemos 0,5 mililitros de HCl, 1 mililitro de agua y 1 mililitro de la gota del indicador que se utilizó. Y en el último recipiente teníamos únicamente agua. Entonces, en estas imágenes, en la imagen de la izquierda podemos ver el indicador utilizado, que en este caso fue naranja de metilo, y en las 2 imágenes siguientes podemos ver los resultados que se obtuvieron a partir del indicador. Dentro de esta práctica de la síntesis de la fenolftaleína, también se realizó una preparación de gel antibacterial, el cual está compuesto en su mayoría por alcohol, y esto hace que sea la base de toda la preparación. Entonces, los materiales que utilizamos fue un recipiente hondo de 1 litro, un macerador, 2 recipientes hondos pequeños, un colador de tamiz fino, un agitador globo, un gotero, un recipiente de plástico con tapa de 1 litro y guantes de látex. Es importante recalcar que para todas estas preparaciones que se realicen dentro de un laboratorio siempre se deben utilizar guantes de látex.
Los ingredientes que utilizamos para la preparación del gel antibacterial fueron 39 mililitros de agua, una taza aproximadamente, 3 gramos de Carbopol 940, 750 mililitros de alcohol etílico al 96%, lo cual son unas 3 tazas aproximadamente, 2 mililitros de trietanolamina, 5 mililitros de propilenglicol, 10 mililitros de glicerina y era opcional agregar algún aceite esencial para darle aroma al antibacterial. Bueno, algunas de las recomendaciones que podemos hacer para la preparación del gel antibacterial es primero que el Carbopol se debe agregar lo más despacio posible. Lo segundo es que debemos asegurarnos muy bien que no queden grumos en la mezcla, esto para tener una mejor consistencia. Y en este caso en el laboratorio lo que hicimos fue que en el beaker en el que estaba la mezcla, con una cuchara íbamos revolviendo y apretando los grumos contra la pared del beaker para disolverlos mejor. Es un proceso que toma un poquito de tiempo, hay que tener paciencia, pero esto garantizará una mejor consistencia a la hora de tener el resultado final del antibacterial. La última recomendación es acerca de la consistencia del antibacterial, en donde si uno siente, por ejemplo, que es muy espeso, le puede agregar alcohol, ya que como lo dije en el principio, esta es la base de la preparación del antibacterial, entonces no va a dañar el antibacterial, sino que lo único que va a causar esto es lograr una consistencia más líquida en caso de que esté muy espeso.